So let us open our Bibles to the book of Genesis chapter 28. Abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 28. Genesis 28 verses 10 to 15. Génesis capítulo 28 versos 10 al 15. Hallelujah. I will ask my translator to read for us, please. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amen. So now let's read in Isaiah chapter 55 verses 10 and 11. Ahora leamos en Isaías capítulo 55, Verses 10 and 11. versículos 10 y 11. Praise the Lord. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amen. Praise the Lord. You may sit, please. ¿Puede sentarse? When the word of God becomes personal to you, Cuando la palabra de Dios se convierte en personal para usted. the word of God is so mighty and so powerful. La palabra del Señor es muy poderosa. The Lord speaks about His word in all the Holy Scriptures. El Señor habla de su palabra en toda la Escritura. And when we examine what the Lord is telling us here, Y cuando examinamos lo que el Señor nos está diciendo aquí, we want to see what happens in someone when the word of God becomes personal to that individual. lo que vemos es lo que sucede en una persona cuando la palabra del Señor se convierte en personal para ese individuo. Something that is directly from the throne of God for you. Algo que es directamente del trono de Dios para usted. The word of God is always there. La palabra de Dios siempre está ahí. I mean, you have the Holy Scriptures in your hands. Es decir, usted tiene la escritura completa en sus manos. And every day you may read that word of the Lord. Y cada día usted puede leer esa palabra del Señor. Moreover, I tell you that it is your duty to study the word of God. Y más allá le digo que es un deber estudiar la palabra de Dios. And not only your duty, but the word of God is the food for your spirit. Y no solamente es su deber, es el alimento para su espíritu. That word will feed you. Esa palabra lo va a alimentar. If you don't study it, Si usted no la estudia, you will become weaker and weaker. usted se va a debilitar más y más. But there is something special when we study what we want to see tonight. Y hay algo especial cuando estudiamos lo que queremos ver hoy. And it is exactly when the Lord speaks to you, although
always right there. Y es exactamente cuando el Señor le habla a usted, aunque siempre está ahí. That in the terms of the scholars is called the Rema of God. Y eso en términos de los estudiosos es llamado el rema de Dios. What do they say? What is the explanation? ¿Qué dicen ellos? ¿Cuál es la explicación? When a specific word of God Cuando una palabra específica de Dios comes to a specific person viene a una persona específica in a specific time. en un tiempo específico. I will say it again. Lo voy a decir de nuevo. When a specific word of God Cuando una palabra de Dios específica comes to a specific individual viene a un individuo específico in a specific time, en un tiempo específico, then that becomes powerful. entonces eso se convierte en algo poderoso. I want to show you something in the scriptures. Quiero mostrarle algo en la escritura. We read at the beginning Genesis chapter 28. Al principio leímos en Génesis 28 And it is the case when God spoke to Jacob. y es el caso cuando el Señor le habló a Jacob. You know the story. Jacob was fleeing his brother. Usted conoce la historia. Jacob estaba huyendo de su hermano And he started his journey from his homeland to a land that he was sent by his father. Él empezó su viaje desde su propia tierra a una tierra por la cual fue enviado por su padre. But on the way, it became so late, it was nighttime, Pero- he was tired. Pero en el camino He was tired, it became late. se hizo tarde y él estaba cansado, So he wanted to sleep. así que él quería dormir. But he didn't have any commodity, so he took a stone from the place. Pero él no tenía ninguna comodidad, así que él se acostó en una piedra. And while he was sleeping with that stone as his pillow, Y cuando él estaba durmiendo con esa piedra como almohada, he dreamed a dream. él soñó un sueño. He saw a ladder. Él vio una escalera. The top of the ladder was touching heaven. La punta de la escalera estaba tocando el cielo And it descended right to his bedside. y descendía hacia el suelo. The angels of God were coming up and down. Y los ángeles de Dios bajaban y subían. And he heard a voice. Y él oyó la voz. It was the voice of God. Era la voz de Dios. And you know, the Lord told him, Y el Señor le dijo: I am the Lord God of Abraham your father and the God of Isaac. The land where thou liest, to thee will I give it, and to thy seed. Y él le dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. And he said, and your seed shall be as the dust of the earth, Y él le dijo: Será tu descendencia como el polvo de la tierra, and you shall spread to the west and to the east, y te extenderás al occidente y al oriente, to the north and to the south. al norte y al sur. And in you and in your seed shall all the families of the earth be blessed. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Listen to this. Escuche esto. And behold, I am with you, He aquí, yo estoy contigo, and I will keep you in all places where you go, y te guardaré por donde quiera que fueres, and I will bring you here again. y te volveré a traer a esta tierra, For I will not leave you until I have done that which I have spoken to you. porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. When you study this word of God for Jacob, Cuando usted estudia esta historia de Jacob,
you see that it's the same promise God gave to Abraham. Usted ve que es la misma promesa que Dios le dio a Abraham. And it's the same promise that God gave to Isaac. Y fue la misma promesa que el Señor le dio a Isaac. It is not the first time that Jacob heard this word. No era la primera vez que Jacob escuchaba esta palabra. I will tell you again the same. Le voy a decir de nuevo lo mismo. It was not the first time that Jacob heard this word. No era la primera vez que Jacob escuchaba esta palabra. How come, Pastor? ¿Cómo así, pastor? Abraham was his grandfather. Abraham era su abuelo. And he grew up to 15. He grew up to 15 years together with his grandfather. Él creció 15 años juntamente con su abuelo. So he heard this word from his grandfather. Así que él escuchó esta palabra de su abuelo. Isaac was his father. Isaac era su padre. And Isaac also said the same words to his sons. E Isaac le dijo las mismas palabras a su hijo. Then why the Lord repeats again these words to Jacob? Entonces, ¿por qué el Señor le repite estas mismas palabras a Jacob? He gave these words to Abraham. Él le dio estas palabras a Abraham. The same words he gave to Isaac. Las mismas palabras se las dio a Isaac. And the same words he gave to Jacob. Y las mismas palabras se las dio a Jacob. Why? ¿Por qué? Because there is a big difference when you hear the word of God through someone else. Porque es muy diferente cuando usted escucha la palabra de Dios a través de alguien más. It is the word and the experience of the grandfather. Es la palabra y la experiencia de su abuelo. The word and the experience of his father. La palabra y la experiencia de su padre. But now it is God himself speaking to him. Pero ahora es Dios mismo hablándole a él. Now is the word that comes from the mouth of God. Ahora son las palabras que salen de la boca de Dios. And that is a total difference when it happens. Y eso es una diferencia total cuando sucede. There is a big difference when you hear the preaching of the word of God. Hay una gran diferencia cuando usted escucha la predicación de la palabra de Dios. To the time when you hear the voice of God by yourself. Al tiempo en el que usted escucha la palabra de Dios por usted mismo. You don't have to receive the same dream, Usted no necesita recibir el mismo sueño, neither the same vision, ni la misma visión. and maybe you are not in church. Y de pronto usted no está en la iglesia. Maybe you are at home De pronto usted está en su casa, in your devotional time. en su tiempo devocional. You open the word of God. Usted abre la palabra de Dios. It has always been there for you years and years and years. Ha estado siempre ahí para usted, años y años y años. But suddenly that day, Pero de repente ese día, that word jumps out from the pages of the scriptures esa palabra salta desde las páginas de la escritura and comes to you. y viene a usted. And somehow you understand that it is God that is telling you that specific word. Y de alguna manera usted entiende que es Dios el que le está diciendo a usted esa palabra. At that moment you know that it is no more a preaching.
Y ahora usted sabe que no es una predicación, It's no more a reading. no es una lectura, It's no more a devotional time. no es un devocional. Now it's the Word of God itself for you. Es la misma palabra de Dios para usted. You know that is for you. Usted sabe que es para usted. It's for you. Es para usted. And that will change your life forever. Y eso va a cambiar su vida para siempre. Because now it's not the promise God gave to someone else. Porque no es la promesa que Dios le dio a alguien más. But at that moment, it is the promise that God gives you. Pero en ese momento es la promesa que el Señor le da a usted. And that Word of God is not only a promise. Y esa palabra de Dios no es solamente una promesa. That Word of God is quick and alive Esa palabra de Dios es viva y eficaz. and sharper than any two-edged sword. Y más cortante que espada de doble filo. And it pierces through the dividing asunder of the spirit and soul. Y penetra hasta partir el alma. Discerns the thoughts and the heart. Y discierne las intenciones y los pensamientos. That Word of God will work something that is out of the natural for you. Y esa palabra de Dios va a trabajar en algo que es sobrenatural para usted. I will show you. Le voy a mostrar. Chapter 26. Capítulo 26. Listen to this in verses 1 to 5. Escuche esto en los versos 1 al 5. I will just paraphrase this word for you. Y voy a parafrasear esta palabra para usted. Isaac is in a specific place Isaac está en un lugar específico, in the land of Canaan. en la tierra de Canaán. His father had already died. Su padre ya murió. Abraham was no more. Ya Abraham no estaba. And now there is a famine in the land. Y ahora hay una hambruna en la tierra. So Isaac prepares himself to go down to Egypt Y Isaac se prepara para descender a Egipto, because there is food in Egypt. porque hay comida en Egipto. He came to a place called Gerar. Y él viene a un lugar llamado Gerar. When he was there getting ready to continue his trip to Egypt, Cuando él llega allá para continuar su viaje a Egipto, God spoke to him. Dios le habla. God told him, don't go down to Egypt. Y Dios le dice, no descienda a Egipto. Remain, dwell here, live here in this land. More aquí en esta tierra, I will bless you here. porque lo voy a bendecir aquí. Because to you and your children I will give all these lands. Porque a ti y a tu descendencia le voy a dar toda esta tierra. And I will accomplish the oath which I swear unto Abraham your father. Y voy a cumplir y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. And I will make your descendants to multiply as the stars of heaven. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. And I will give to your children all these countries and to your descendants. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. And in your family, in your seed, all the families of the earth shall be blessed. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. That is what happens in Gerar. Eso fue lo que sucedió en Gerar. God had already spoken to Abraham and Abraham was blessed. El Señor ya le había hablado a Abraham y Abraham había sido bendecido. But now Abraham died Pero ahora Abraham muere and Isaac his son e Isaac su hijo receives this word in Gerar. recibe esta palabra en Gerar. Verse 12 and Vers- 13 and 14. Versos 12, 13 y 14.
Then Isaac sowed in that land and received in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. And the man waxed great and went forward and grew until he became very great. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Examine this. Examine esto. The Lord spoke to him. El Señor le habla. It was the personal word of God for Isaac. Fue la palabra de Dios personal para Isaac. In a land where there is a famine. En una tierra donde hay hambruna. And the Lord says, live here and I will bless you. Y el Señor le dice, viva acá y yo lo bendeciré. And I will give to your children and to you all these lands. Y yo le daré a usted y a sus hijos todas estas tierras. Then it says, after that, the man sowed in the land. It means he planted a lot of plants there. Y entonces dice que él sembró, es decir, plantó ahí muchas plantas. The agriculture started producing more and more. La agricultura empezó a producir más y más. And in 1 year, this man became very rich. Y en un año este hombre se convirtió en una persona muy rica. It says, the yield of the field, it means the product of that time was 100-fold. Y dice que el producto de esa tierra en ese año dio al 100 por 1. You don't have, in our time, you don't have that in mind. It's not possible for you to take the measurement of that. En nuestra época no es posible tener esa medida en nuestra mente. There is no business, there is no company, there is no factory that can produce 100-fold. No hay un negocio, una empresa, una fábrica que pueda producir al 100 por 1. If you translate this into our official way today, Si usted traduce esto a nuestra manera oficial hoy, it is not 100%. no es un 100%, It is not 200%. no es 200%, It is not 500%. no es 500%, It is 10,000%. es 10,000%. You understand that? ¿Usted entiende eso? It's difficult for us to put that in our minds Es difícil poner eso en nuestra mente, because we don't have any company that can produce 10,000% in a year. porque no hay una empresa que pueda producir un 10,000% en un año. There is no company, there is no business. No hay una empresa, no hay un negocio. But it happened to him in a year. Pero le sucedió a él en un año. Let me put it just in our daily speech. Déjeme ponerlo en nuestro lenguaje diario. It means that if this man sowed in the land 1 million pesos in seeds, Quiere decir que si este hombre sembró en la tierra 1,000,000 de pesos en semillas, he collected by the end of the year 100 million. él colectó al final del año 1,000 millones, 100. 100 millones. 100-fold. It means 100-fold. Es decir, 100 por 1. So he sowed 1 million. Así que él sembró 1,000,000, He collected 100 million. él recolectó 100 millones. But if he sowed 10 million,
10 million in seeds. Pero si él sembró 10 millones en semillas, He collected 1,000 millions. él colectó 1.000 millones. I mean, show me a business like that. Así que muéstreme un negocio como esos. Can you please help me, Pastor? I want to start the company like that. ¿Me puede ayudar, pastor? Yo quiero empezar una empresa como esas. I'd be really glad. Yo estaría muy contento. I'd be glad to spend or to invest 10 million pesos and to collect 1,000 by December. Yo estaría muy contento de sembrar 10 million 10 millones and collect 1,000 millions by the end of the year. y recolectar 1.000 millones al final del año. Oh, Pastor, oh yes, oh yes. Sí, pastor. It is not all. I'm not speaking because money is all in life. No es todo, y no estoy hablando esto porque el dinero es todo en la vida. It is just to show you the power of the Word of God. Le estoy mostrando el poder de la palabra de Dios. God said, remain here, live here, and I will bless you. El Señor le dijo, permanezca aquí, viva aquí y yo lo bendeciré. He did it. He sowed in the land and he collected 100-fold. Él lo hizo, él sembró en la tierra y colectó el 100 por 1. And the word of God says, and the man, verse 13, and the man waxed great and went forward and grew until he became very great. Y el verso 13 dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. In that way, you can become very rich De esa forma usted se puede convertir en alguien muy rico and someone who is very powerful. y alguien que es muy poderoso. All you need is a specific word of God for your life. Todo lo que usted necesita es una palabra de Dios específica para su vida. And I'm not speaking about money now, Y ahora no estoy hablando del dinero, because money is not all in life. porque el dinero no es todo en la vida. It could be concerning ministry, Puede ser en el ministerio, someone that you never thought was going to do any specific thing in the work of God concerning ministry. alguien que usted nunca pensó puede desarrollar una tarea específica en el ministerio. And suddenly you see, Y de repente usted ve que él, someone that is so simple in his way. alguien que es muy simple en sus caminos. Because there are some people that you say, well, that person has the talent and the skill and the power and the anointing. You see everything in him. Porque hay personas que usted dice, sí, esa persona tiene la habilidad, tiene el talento, tiene la unción, sí, él tiene todo. And you say, well, in a year, in 2 years, in 3 years, something special is going to happen. Y usted dice, bueno, en 1 año, en 2 años, algo especial va a pasar. But suddenly you see someone like Simon Peter. Pero de repente usted ve a alguien como Simón Pedro. He denied the Lord Jesus. Él negó al Señor Jesús. He cursed at the time of denying the Lord. Y él maldijo en el momento en que lo estaba negando. And he was a backslider. Y él se descarrió. And suddenly he was walking on the streets of Jerusalem. Y de repente él estaba caminando en las calles de Jerusalén. And the shadow Y la sombra healed the sick people on the streets. sanaba a los enfermos en las calles. He was not praying for the sick. Él no estaba orando por los enfermos. He was just walking down the streets of Jerusalem. Él simplemente estaba caminando por las calles de Jerusalén. Maybe he was coming from home to church. De pronto él iba de la casa a la iglesia. Is it possible? ¿Es posible? That is what I'm telling you. Eso es lo que le estoy diciendo. It is not your ability, your talent, your skill. No es su habilidad, su talento. It is not what people can see in you. No es lo que la gente puede ver en usted. But when the word of God becomes
personal for you. sino que cuando la palabra de Dios se convierte en algo personal para usted. In other words, when the word is direct from the throne of God to your heart, Es decir, cuando la palabra de Dios es directamente del trono de Dios a su corazón, it will break down any chain. va a romper toda cadena. It will tear down any wall. Él va a derribar todo muro And everything is going to be different. y todo va a ser diferente. It will not be you, Y no va a ser usted, neither your anointing. tampoco su unción, It will be the Lord va a ser el Señor and the Lord's anointing. y el Señor y la unción del Señor. It will not be your work. No va a ser su trabajo, It will be the Lord's work. va a ser el trabajo de Dios, It will be something supernatural. va a ser algo sobrenatural. Hallelujah. Aleluya. Are you following me today? ¿Me está siguiendo hoy? The day you receive that specific word of God for you, El día que usted recibe esa palabra de Dios específica para usted, you will see it with your eyes. usted lo va a ver con sus ojos. That something that people can never explain is going to happen to you. Y algo que la gente nunca va a poder explicar le va a suceder. How can a man become great, powerful, and rich in a year time? ¿Cómo un hombre puede enriquecerse, prosperar y engrandecerse en un año? It's not possible. No es posible. The process is too short. El proceso es muy corto, But there was a word of God for him. pero había una palabra de Dios para él. Now let's study the case of Jacob. Ahora estudiemos el caso de Jacob. When he received that word of God, Cuando él recibe esa palabra de Dios, he is not in the best position. él no está en la mejor posición. He is fleeing his brother. Él está huyendo de su hermano. He doesn't have even a pillow to sleep upon. Él ni siquiera tenía una almohada para dormir ahí. Had to take a stone from the field. Él le tocó coger una piedra del camino. He was empty-handed. Él estaba desamparado, But God spoke to him. pero el Señor le habló. I will bless you. Yo lo voy a bendecir. I will bring you back to this land. Lo voy a traer otra vez a esta I tierra. will prosper your ways. Voy a prosperar sus caminos. I will give you and your children this land. Le voy a dar a usted y a sus hijos esta tierra. And something else. Y algo más. I will keep you safe wherever you go. Y lo voy a mantener a salvo donde quiera que usted vaya. Because I will not leave you until I have done what I told you. Porque no lo voy a dejar hasta que no cumpla lo que le he dicho. You see, that is the word of God. Usted ve, esa es la palabra de Dios. It is not your word. No es su palabra. It is not something you imagine. No es algo que usted se imagina. It is not something that was told to your pastor No fue algo que le fue dicho a su pastor. or told to your president or to the presbyter No fue al presidente o al presbítero or even to your father o incluso a su padre or your mother or your brother. o su madre o su hermano. But it is something that God spoke to you. Pero fue algo que el Señor le habló a usted. And that word in your heart. Y eso era una palabra para su corazón. And in your heart that word will operate resurrection. Y en su corazón esa palabra va a operar resurrección. And will operate life. Va a operar vida. Will operate miracles. Va a operar milagros. Something is going to change in you. Algo va a cambiar en usted. Because that word will do it. Porque esa palabra lo va a hacer. Let me go back to the verses we read at the beginning. Déjeme ir otra vez a los versos que leímos al principio. Chapter 55, book of Isaiah, Capítulo 55, libro de Isaías, verse 10 versículo 10 and verse 11. y verso 11. For as the rain comes down and the snow from heaven, and returns not there, but waters the earth,
and makes bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes forth out of my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereunto I sent it. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. See, what God is saying is, whenever I give a word, Lo que el Señor dice es, cuando yo le dé una palabra, that word will not come back to me void. esa palabra no va a volver a mí vacía. God says, when I give you a word, El Señor dice, cuando yo le doy una palabra, that word shall be prospered in the things that I sent it for. esa palabra será prosperada en las cosas por las cuales yo la envié. Let me say it again. Déjeme decirlo de nuevo. God is saying here, Dios está diciendo aquí, when I give you a word, cuando yo le doy una palabra, that word, says God, will not come back to me void, esa palabra, dice Dios, no va a volver a mí vacía, but that word will do whatever I want, sino que esa palabra va a hacer lo que yo quiero, and it shall be prospered in the things that I sent it for. y va a ser prosperada en las cosas para las que yo la envié. Time is short. El tiempo es corto. You know why we are here tonight? ¿Sabe usted por qué estamos aquí en esta noche? You know why we are preaching in two languages here? ¿Sabe usted por qué estamos predicando en 2 idiomas hoy? You know why we have this project right here in Colombia? ¿Sabe usted por qué tenemos este proyecto aquí en Colombia? When I was a child, Cuando yo era un niño, nobody at home used to speak English. nadie en la casa hablaba inglés. Nobody around me used to speak English. Nadie alrededor mío hablaba inglés. I didn't know anything about it. No sabía nada acerca de esto. But I started dreaming some dreams from God. Pero yo empecé a soñar unos sueños de Dios. And in my dreams, I was traveling the whole world. Y en mis sueños yo estaba viajando alrededor del mundo. I used to preach in English. Y yo predicaba en inglés. Strange. Extraño. In the year 2000, En el año 2000, I was traveling from here to another country. yo viajaba de aquí hacia otro país. And I opened my Bible at the airport. Y yo abrí mi Biblia en el aeropuerto. Started studying something for the preaching in that place. Y empecé a estudiar algo para la predicación en ese lugar. And the Lord put me to read a specific verse in the Bible. Y el Señor me llevó a hablar un verso específico en la Biblia. And while I was studying this, Y mientras yo estaba estudiando esto, the Lord told me, el Señor me dijo, it is for you. es para ti. The Lord spoke to me and said, that is my promise for you. El Señor me habló y me dijo, esa es mi promesa para ti. There is this, enlarge the place of your tent. El Señor dijo, ensancha el sitio de tu tienda And let your helpers stretch forth the curtains of your habitations. y deja que tus ayudantes extiendan las cortinas de tus habitaciones. Spare not. Stretch
your cords and strengthen your stakes. No seas escaso, Stretch forth the cords. extiende las cortinas, Strengthen your stakes, y clava las estacas, because you shall spread to the right hand and to the left. porque te extenderás a tu diestra y a tu izquierda, And your children shall inherit the nations. y tus hijos heredarán las naciones, And they shall dwell in the desolate cities. y ellos morarán en las ciudades desoladas. And the Lord told me, keep it, that is for you. Y el Señor le dijo, guarde esta palabra, es para usted. Hallelujah. Aleluya. That's why we are carrying on this project from here. Y es por eso que estamos llevando a cabo este proyecto desde aquí. And the many things that the Lord is doing is because of His will. Y todas las cosas que el Señor está haciendo es a causa de su voluntad. It is not me. No soy yo. I don't have the strength to do it by myself. No tengo la fuerza para hacerlo por mí mismo. I don't have the ability. No tengo la habilidad. But when God gives a word, Pero cuando Dios da una palabra, that word will become truth. esa palabra se va a convertir en realidad. Let's stand, please. Estemos de pie, por favor.